Señor, y ayudes a aquel que esté pasando por problemas económicos. Señor, que hagas el milagro. Si alguien necesita finanzas, que hagas el milagro tú, Señor. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos y vamos en el capítulo 10. Vamos a ver los primeros 13 versículos. Vamos a estudiar Romanos 10, capítulo 1 hasta el verso 13. Versículo 1 hasta el versículo 13. Y he intitulado este mensaje La boca y el corazón. La boca y el corazón. La salvación por medio de Jesús no es simplemente un ejercicio mental acompañado de sentimientos bonitos o emocionales, sino que es algo que se recibe en el corazón. No basta con tener un conocimiento intelectual sobre Jesús, sino una experiencia transformativa que nos lleva a una relación salvífica con el Redentor de la humanidad. Pablo quita totalmente todo esfuerzo humano con relación a la salvación, dirigiendo la atención directa y exclusivamente a Jesús, a Dios. Realmente, la salvación por medio de la fe en Jesús no es algo complicado. El problema viene cuando los humanos insisten en querer tener algo que ver con la obra completa de Dios. En el capítulo 10 de Romanos examinaremos los calificativos bíblicos sobre los pasos para la salvación. Observaremos que la salvación es gratuita y que nunca podremos alcanzarla por medio de nuestras propias obras, ¿verdad? Hay ciertas religiones, entre ellas me parece que es el Islam, donde la manera que miran la salvación de Dios es que tienen como una escala. Y en un lado están las obras buenas y en otro lado están las obras malas. Y la meta es que al final de sus vidas tengan más obras buenas que malas y así alcanzarán la salvación. Bíblicamente hablando, esto es completamente falso. Porque aunque solamente con una de nuestras obras malas somos condenados de acuerdo a la ley de Dios, ¿verdad? Porque el pecado nos separa de Dios. Es por eso que Jesús tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Entonces ahora Jesús no pone la mano acá para que tengamos mejores obras y menos malas. No, Jesús toma nuestras obras malas y las borra por completo, ¿verdad? Nos perdona nuestros pecados cuando nacemos de nuevo. Somos lo que llama la palabra de Dios una nueva criatura. Pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Redimidos y lavados por la sangre de Jesús. Hay una transformación espiritual que la Biblia llama nacer de nuevo, donde nuestro espíritu que estaba muerto es revivido y ahora somos una persona totalmente nueva. La persona vieja ya no es, ya murió. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 10 a los Romanos. Padre, esta mañana cuando abra mi boca, llénala tú, Señor. Llénala tú. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, Pablo continúa con su tema sobre los judíos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esa palabra ciencia quiere decir conocimiento, dice, pero no conforme a conocimiento. Entonces, escriben sus papeles. La mayoría de los judíos, aún hoy en día, realmente no conocen la Biblia. Yo pienso que esto va a sorprender a muchos. ¿Saben ustedes que ni los rabinos ortodoxos en su mayoría saben que no conocen bien la palabra de Dios? ¿Verdad?
siendo que Dios le dio la Torá, le dio la Tanaj. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, también conocido como la ley de Moisés, y la Tanaj significa todo el Antiguo Testamento. Dios se los dio a los judíos, pero hay algo muy interesante, la mayoría de ellos no conocen la palabra de Dios en las Escrituras. Otra cosa que es interesante mencionar es que el Antiguo Testamento era la Biblia de los primeros cristianos. ¿Saben eso? Cuando anduvo Jesús en este mundo y cuando murió, resucitó y ascendió al cielo, todavía no existía el Nuevo Testamento. Lo estaban escribiendo. Entonces la Biblia que ellos usaban era la Tanaj o el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que pueden predicar a Jesús simplemente con el Antiguo Testamento? Es más, es la mejor manera de evangelizar a los judíos, porque cuando muchas veces les mencionan lo que se llama la Borita Hadashah, que significa el Nuevo Testamento, no quieren nada que ver con él. ¿Por qué? Porque por siglos y siglos los judíos han sido muertos por falsos cristianos, la falsa iglesia, en el nombre de Jesús. Entonces cuando uno le menciona el Nuevo Testamento, eso dice, no, esa es la Biblia de los cristianos. Pero lo triste es que ni siquiera conocen lo que ellos consideran su propia Biblia, que es el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es? 2 de los libros principales que estudian los judíos cuando los enseñan desde chicos hasta grandes y aún a los rabinos son el Talmud y la Mishnah. Se llama el Talmud y la Mishnah. El Talmud son comentarios sobre la Biblia o la Tanaj de rabinos. Entonces, pero es como, ya ven que ahora tenemos la Biblia y tenemos comentarios que explican la Biblia. Pues el Talmud es un comentario que explica el Antiguo Testamento. Y los judíos, aún los rabinos, leen el Talmud primordialmente en vez de leer las Escrituras por sí solos. Hay diferentes sectas, como los Testigos de Jehová, los mormones, que tienen libros aparte que dicen que, ¿sabes qué? Tienes que leer esto para poder comprender la Biblia. ¿Verdad? Es una manera de engañarlos para que no estudien las Escrituras por sí solos. Es lo mismo en Israel, es lo mismo en las instituciones judías, donde primordialmente ellos leen la Biblia o la estudian por medio del Talmud, ¿verdad? Que son nada menos que comentarios de rabinos que ya han pasado. Y no se sorprendan que la mayoría van en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios con relación a Jesús, ¿verdad? Es una ceguera que existe en ellos porque el Talmud solamente sirve para desviar su atención de su verdadero Mesías, que es Jesús, Yeshua, a lo que finalmente van a seguir, que es el falso Mesías, el anticristo, el antimesías. ¿Verdad? Jesús dijo, ¿sabes qué? A mí no me siguen, yo vengo en el nombre de mi Padre y no me reciben. Dice, va a venir otro con otro nombre, y a él sí lo van a recibir, ¿verdad? El antimesías, el anticristo. El segundo libro que estudian es lo que llaman la Mishnah, que son supuestos escritos sobre la ley oral. Dicen ellos que desde tiempos antiguos, de generación en generación, se pasaba lo que ellos dicen una ley oral. El problema es que no hay ¿cómo se dice? Ninguna comprobación, ningún comprobante de que los judíos hayan recibido alguna ley antes de que Dios le diera la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa con esto? Son cosas que los hombres se inventan, los han escrito y dicen, ¿sabes qué? Esta es la ley oral que Dios nos pasó de generación en generación. Y no existe, no es cierto. Dios le dio la ley a Moisés escrita en el monte Sinaí. Entonces, eso lo de la ley oral son nada más que inventos de hombres, es tradición de hombre para controlar a las personas. ¿Verdad? La Iglesia Católica Romana hace lo mismo. El Papa sale con lo que se llaman encíclicas, me parece, ¿verdad? Y son pronunciamientos o declaraciones papales
que dicen que que lleva el mismo peso que las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué es todo eso? Son tradiciones, inventos de hombres que desvían de la verdadera palabra de Dios para controlar a las personas. ¿Verdad? La Iglesia Católica dice que no pueden ser salvos sin ser miembros de la Iglesia Católica. Mentiras. Ya hemos estado estudiando cómo somos salvos, ¿verdad? Somos salvos por fe en Jesús, por su gracia, ¿verdad? ¿Y será que todo el que llame al nombre del Señor será salvo? Dice la palabra de Dios. Entonces, todas esas tradiciones, todo lo que sucede con esto, es para controlar, es satánico. Es para controlar a las personas, decir, sabes que tienes que venir a mí si quieres salvación. Tienes que venir a mí si quieres bendición de Dios. Tienes que venir a esta iglesia. Entonces, lo que ha sucedido es que ha desviado a la gente de su atención al verdadero Salvador, que es Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Es lo mismo con los judíos. Es más, hay un capítulo de la Biblia, léanlo, es Isaías capítulo 53. Allí habla del siervo sufrido. Y cuando los judíos leen ese capítulo, dicen, ¿sabes qué? Eso se parece a Jesús, al Dios de los cristianos. ¿Verdad? ¿Y qué creen? En el rabinismo ortodoxo les prohíben leer Isaías 53. ¿Y cuál es la razón? Dicen, no, solamente un rabino puede explicar este capítulo. Si yo fuera judío, yo estaría muy curioso, ¿por qué no me dejan leer eso si es parte de la Biblia? Es porque es una ceguera satánica que ha cegado a los judíos desde el principio, ¿verdad? De el verdadero Dios. Porque aún en los tiempos de Jesús, las autoridades religiosas, los fariseos, los saduceos, ellos no seguían al verdadero Dios. No seguían al Dios de Moisés. Ellos seguían al Dios que se habían inventado y que habían forzado sobre las personas para que los siguieran a ellos. Es lo que hace la religiosidad. Dice, tienes que venir por medio de mí el pastor o el cura o el sacerdote. Tienes que venir por medio de mí para que comprendas bien las escrituras. Eso es control, ¿verdad? No. La Biblia nos dice que nosotros debemos estudiar las escrituras directamente y que tenemos una relación directamente con Jesús. Claro, eso no quiere decir que no se debe someter uno a las autoridades espirituales, ¿verdad? Pero someterse y ser controlado por las autoridades son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Debemos someternos a las autoridades de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios y no ser controlados por personas que ejercen tradiciones de hombres, inventos de hombres, para controlarnos. Hay una gran diferencia. Entonces, el celo de Israel por las escrituras es conforme al conocimiento de los hombres y no de Dios. En su mayoría, ¿verdad? Entonces, tomemos esto en cuenta. Si algún día Dios nos da la oportunidad de testificar de Jesús a una persona judía, acuérdense de eso, porque yo también era lo mismo conmigo cuando era muy joven. Yo creía que los judíos sabían todo sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que sabían de las tribus y sabían de la historia de Moisés y sabían de los profetas y los reyes y todo. Y me recuerdo que en una ocasión un joven judío fue salvo milagrosamente. Dios lo salvó. Fue algo muy asombroso. De un día a otro era una persona diferente que estaba encendido por Jesús. Por Yeshua. Y empecé a entablar conversación con él y le dije, oye, ¿y de qué tribu eres? Y se me quedó mirando. Digo, ¿cómo que de qué tribu soy? Sí, ¿de cuáles de las tribus de Israel perteneces? Y no tengo idea. No sé. Y lo que llegué a comprender es que no sabía nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque en su mayoría, especialmente en este día, los judíos no son religiosos.
¿verdad? Son seculares, en la mayoría de los casos. Pero eso es una ventaja, es bueno, porque podemos hablarles de Jesús y Yeshua y no tienen ideas preconcebidas. Lo único que muchos de ellos que sí fueron creados en hogares ortodoxos es que les han enseñado de que ellos no deben de recibir a Jesús. Que Jesús es el Dios de los cristianos y no tiene nada que ver con los judíos. Entonces, esos son obstáculos que uno tiene que sobreponerse, pero lo puede hacer con simplemente estudiar el Antiguo Testamento, los versos que hablan de Jesús. Isaías 9:6, ¿verdad? Llamará su nombre Padre Eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Hablando del Mesías, el que había de venir, ¿verdad? Que es Dios Todopoderoso. Isaías 53, el siervo sufrido. El Salmo 22, el Salmo 2, que habla sobre la crucifixión de Jesús. Son tantas cosas, pero el punto es ese. Desde el tiempo de Pablo hasta hoy, los judíos son celosos por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento de las Santas Escrituras, sino más bien son celosos por lo que han sido enseñados por las tradiciones de hombres. Y eso es lo que le entristecía el corazón de Pablo, porque él estaba igual. Pablo era más celoso que todos, perseguía a la iglesia de Dios hasta que tuvo ese encuentro con el Señor. Y después de que él se convirtió, se entristecía tanto porque cuando llegaba a un pueblo, a una ciudad, lo primero que hacía era y evangelizaba en las sinagogas. Y en la mayoría de los casos lo echaban fuera, una vez lo mataron, lo apedrearon, otras veces lo azotaban, otras veces lo corrían, pero en su mayoría no querían nada que ver con Jesús, con Yeshua. Y es lo mismo en el día de hoy, ¿verdad? Pero las cosas están cambiando. En las últimas décadas han venido más judíos al Señor Jesús que en los últimos 2000 años. Ya se están convirtiendo. ¿Qué está pasando? Pues pronto viene Jesús. Pronto viene Jesús Yeshua por su iglesia. Esta es una señal profética de que el Señor está a punto de recoger a su iglesia. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para irnos con el Señor? Las cosas pueden explotar de repente, ¿verdad? Estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Las potencias nucleares están moviendo sus equipos militares, ¿verdad? Sus portaaviones, sus barcos de guerra, sus aviones, sus aviones de bombardeo, los están poniendo tácticamente en todo el mundo. ¿Estamos listos? Son tiempos muy proféticos. Entonces, como resultado de haber rechazado a Jesús, no comprendieron que Él es el cumplimiento de la ley con respecto a la salvación. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Dijo, vine ¿a qué? A cumplirla. ¿Verdad? Vine a guardarla en perfección para que mi muerte, por el resultado de mi muerte, todo aquel que cree en Él, en Jesús, es salvo. Hay una relación entre la boca y el corazón. La boca y el corazón. Versos 3 y 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, como decimos, es Cristo, Jesús, el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, escriben sus papeles. El obstáculo mayor para los judíos y también la humanidad es que quieren establecer sus propias reglas religiosas para la salvación. ¿Verdad? Toda sociedad, todas las etnicidades mundiales tienen su religión. Tienen sus reglas de lo que ellos piensan los va a llevar a la salvación eterna. Porque, miren, realmente
los ateos no existen, ¿verdad? El ateo es simplemente una persona que se ha rebelado completamente en contra de Dios y quiere vivir su vida sin rendirle cuentas a nadie. Eso es el ateo. Pero todo ser humano, en nuestros corazones, sabemos que vamos a partir de esta vida, ¿verdad? Que todo es temporal. Por más rico que sea la persona, por más posesiones que tenga, por más conocimiento que tengan, no importa, o por más pobre que sean, esta vida se va a acabar. Y en su corazón saben que hay una eternidad. Todas las personas sabemos que hay eternidad. Entonces, algunas personas han rechazado al verdadero Dios y han establecido o inventado ciertas normas, ciertos ritos que ellos piensan los van a poner en bien con Dios, por su Dios, y van a poder alcanzar la vida eterna. Todos en nuestros corazones sabemos que esto no es todo, que hay una vida más allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Lo hemos estado estudiando. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es salvación por medio de la fe en Jesús. En sus términos más sencillos, eso es la justicia de Dios. Que Él envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la justicia de Dios. Jesús es el cumplimiento o el fin de la ley. Es a saber, nadie puede guardar la ley a la perfección y por lo tanto necesitamos desesperadamente a un Salvador. Por eso vino Jesús. Una vez escuché era un cardenal católico, tenía un montón de títulos y en la iglesia católica era muy preeminente. Y una vez dijo, ¿sabes qué? Si Jesús hubiera tenido un departamento de, ¿cómo lo llaman?, de relaciones públicas mejor, nunca lo hubieran crucificado. Y yo me puse a pensar, este hombre no comprende las Escrituras. Es una figura religiosa en niveles más altos y no comprende lo más básico de las Escrituras, que Jesús tuvo que venir al mundo a morir. A eso vino. A eso vino. A entregar su vida por la humanidad. Eso lo puede comprender un niño de 1 o 2 años. ¿Pero qué pasa? Los hombres establecen sus propias normas, establecen sus propios ritos, sus propias calificativos. ¿Para qué? Para controlar. Para que la gente esté dependiendo de ellos por lo que ellos piensan es la salvación. Eso es muy diabólico, ¿verdad? El Papa de hoy anda queriendo redefinir el matrimonio y aceptar homosexuales. ¿Por qué? Porque no viven sus vidas conforme al conocimiento, como dijo Pablo. ¿Qué conocimiento? El conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que estudiar las Escrituras por nosotros mismos. Por eso tenemos que estar en oración, porque Jesús dijo, en los últimos días se iban a levantar muchos falsos profetas y personas que iban a venir en su nombre diciendo que ellos eran el Mesías, y dice, van a engañar a muchos. Mucha gente está engañados por estas personas. No leen las Escrituras, no están en ellas. Muchos hermanos están siendo engañados por lobos, ¿verdad?, disfrazados de ovejas. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. No dirán, espérame, estás diciendo esto, pero aquí dice esto. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento en estos días, porque son muy peligrosos en todos los aspectos. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿cómo podemos definir la justicia de Dios? La salvación. La justicia de Dios es salvación por medio de Cristo Jesús. Que Él tuvo misericordia de nosotros. Si Dios fuera solamente justo y no fuera misericordioso ni gracioso, no estuviéramos aquí, porque nos hubiera pagado lo que merecemos. Pero porque Dios es misericordioso y es lleno de gracia,
No nomás no nos dio lo que nos merecemos, sino que ahora nos dio lo que no merecemos, que es la vida eterna. Y es el trabajo y la obra exclusiva de Jesús. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Porque a nosotros nos encanta, ¿verdad? Nos encanta que nos den palmeaditas en las espaldas. Ahora estos días hasta los músicos les dan como el mundo les dan premios por esto y por lo otro. Nos encanta. Pero Pablo escribió ahí en capítulo 2 de Efesios, dijo, porque por gracia sois salvos por fe. Y esto no es de vosotros, es regalo de Dios, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Hermanos, no debemos de recibir la gloria de los hombres, porque eso va a ser nuestra recompensa. Tenemos que servir a Dios con integridad de corazón, con sencillez y con el único propósito de agradarle a Él. Tenemos que darle la espalda al mundo, porque la Biblia dice que no sabéis que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Tenemos que dar las espaldas a este sistema mundanal que está completamente en contra de la palabra de Dios. En contra completamente. Tenemos que vivir nuestras vidas para el Señor, para Él, para agradarlo a Él, para traerle gloria a Él y no llamar la atención a nosotros mismos. Verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Señores papeles, el problema es que el hombre no puede guardar las cosas de la ley a la perfección y por lo tanto no puede vivir por ella. Esa es la lección que tenemos de la ley, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos demostró la ley? Pues número 1, definió el pecado y número 2, demostró que nadie puede guardarla y que necesitamos desesperadamente a un Salvador. Eso es lo que mostró la ley en términos sencillos. Jesús es el cumplimiento de la ley en que Él sí guardó la ley a la perfección y calificó para pagar el precio de nuestros pecados, pues no había pecado en Él. Él es el único que podía morir. Hay una costumbre que hacen en las Filipinas, no sé si se han fijado ustedes, donde durante el tiempo de la Pascua se crucifican. ¿Nunca han visto eso? Y les clavan clavos verdaderamente. No crean que los amarran mal, les clavan clavos. Esto es una forma, un rito religioso, un acto donde las personas piensan que van a conseguir mayor favor con Dios al hacerlo. ¿Verdad? Creen que están haciendo puntos con el Señor. Lo único que están haciendo es lastimando sus cuerpos. ¿Verdad? Nosotros como hombres y mujeres pecadores no podemos pagar el precio de los pecados de nadie más porque nosotros necesitamos que nuestros pecados sean perdonados también. ¿Se ven cómo es una necedad esa de pensar que nosotros podemos hacer algo para salvarnos a nosotros mismos? No, todo lo hizo el Señor, dice, y Dios no recibe la gloria de nadie más. O perdón, Él no comparte su gloria con nadie más. Tenemos que comprender eso. ¿Verdad? Por eso Jesús le dijo, miren, no sean ustedes como los fariseos, que les encanta exagerar las filacterías, las cosas que se ponían. Les encanta, tenían lo que llaman el tzitzit, cuando se ponían ¿cómo se llama? El talit, eso que se ponen para orar, y hacen más largos los bordes. ¿Verdad? Las filacterías que se ponen en la frente o aquí en el brazo, los hacían grandísimos. Y se ponían a orar a voz en cuello. ¿Para qué? Para recibir honor de las personas. Para que, mira, este sí es un hombre de Dios. ¿Verdad? Se ponían a orar. ¿Por qué? Porque querían recibir los halagos de las personas. Si nosotros estamos así, hermanos, eso va a ser nuestra recompensa. Nos vamos a perder la recompensa en el cielo. Tenemos que vivir nuestras vidas solamente para complacer a Dios. Y un día Él
nos va a premiar. Jesús dijo, no hagan eso. Cuando ayunen, no anden así encorvados y con la cara miserable. Dicen, oye, estoy ayunando. No, porque están recibiendo halagos de los hombres. Y si ustedes hacen eso, eso va a ser su premio. No van a tener recompensa en el cielo. Entonces, la recompensa que nosotros debemos estar buscando es traerle gloria a Dios, y un día Él nos va a premiar. No le hace que nadie nos haga caso en esta tierra, que digan lo que digan. Si al hombre se le olvida, Dios no se le olvida lo que hemos hecho. Pero todo lo que hacemos por el Señor, escúchenme, no es en vano. Si vas a llevar ropa o comida a Tijuana a las personas pobres, si les das de comer a los hombres en nombre del Señor, o lo que hagas, ¿verdad? Si le llevas comida a alguien simplemente porque son creyentes, dice la palabra de Dios que ni siquiera un vaso de agua se va a perder, ¿verdad? Dios nos va a recompensar algún día por todo lo que hacemos por Él. Acuérdense de eso. No se va a perder nada. Como dicen, Dios no se queda con nada. Todo lo que merece su recompensa, el Señor se lo va a dar a su tiempo, el tiempo de Dios. Entonces la ley que fue por Moisés era incompleta. Como dije, solo sirvió para definir el pecado y mostrarnos que nadie puede ser salvo por observarla. Nadie. Versos 6 al 8 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que predicaba Pablo. Esto es la verdadera palabra de fe, ¿verdad? La palabra de fe fue distorsionada por muchos predicadores falsos, ¿verdad? En inglés lo llaman word of faith. Dicen, no, mira, reclama algo y va a ser tuyo. Oh, yo reclamo este carro, es mío. Y decían, tienes que ejercer tu fe. Pero era una distorsión, ¿verdad? Que se enfocaba en las cosas materiales, en posesiones egoístas. Pero la palabra de fe es la predicación del Evangelio del Señor. Escriben sus papeles. Dios nunca está tan lejos de los humanos como para ser inalcanzable. Dios nunca está tan lejos de los humanos como para ser inalcanzable. Entonces, para comprender este pasaje, vamos allá de Deuteronomio, capítulo 30, versos 2 y 4. Dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, hablando de Dios, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En otras palabras, ¿cómo vamos a hacer para jalar a Dios? ¿Quién puede subir al cielo y traerlo? ¿O quién puede descender al infierno y traerlo? Los humanos se enfocan en hacer actos religiosos para llamar la atención y favor de Dios, como el ejemplo de lo que hacen en las Filipinas, ¿verdad? Y hacen todo lo menos lo que tienen que hacer para llamar la atención de Dios. Pero Pablo dice, así no es la cosa. No se trata de tratar de jalar a Dios. Mira, Dios, me estoy sacrificando, mira, estoy subiendo estas escaleras de rodillas, me estoy golpeando, no estoy haciendo esto, todo. Tienes que ponerme atención. Pablo dijo, no, así no es la cosa. Dice, la salvación está muy cerca y se encuentra en tu boca y en tu corazón. Una de las características de Dios es que Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en todos lugares al mismo tiempo. Dios está aquí, está en el cielo
está en África, está en Australia. Dios es omnipresente y está en todos los lugares. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Esta característica de Dios es asombrosa e incomprensible. ¿Quién puede comprender eso? Dice la palabra de Dios que ni aún nuestros pensamientos le son ocultos. Y todos a la misma vez. Acabo de leer en las noticias que ya llegamos a los 8,000 millones de humanos. En inglés decimos billones. 8,000 millones de humanos. ¿Y sabes tú que Dios los conoce a cada uno? Sabe lo que están haciendo cada uno y lo que están pensando. Es el poder asombroso de Dios. Ni siquiera eso podemos comprender. ¿Cómo lo vamos a comprender a Él? Pero Pablo entonces afirmaba la palabra de fe. ¿Qué es la palabra de fe? La predicación del Evangelio. Es lo que predicaba Pablo. Les decía, no se trata de andar haciendo actos religiosos, no se trata de andar tratando de jalar acá o allá. Dice el Señor, está cerca. Dice, en tu boca y en tu corazón. Hay una relación entre lo que creemos y lo que hablamos. ¿Verdad? Por eso dijo Jesús que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Están conectados. El corazón y la boca están conectados. Lo que está en tu corazón, eso es lo que vas a hablar. Si está lleno tu corazón de maldad, vas a hablar maldad. Si está lleno tu corazón de ira, eso es lo que va a hablar tu boca. Si está lleno tu corazón de mentiras, eso es lo que va a hablar tu boca. Si está lleno de brujerías, de hechicerías, de cosas en contra de Dios, eso es lo que va a hablar tu boca. Pero si está lleno del Espíritu Santo, si está lleno de la palabra de Dios, eso es lo que va a hablar tu boca. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era el punto de Pablo aquí? Aquí está el Señor, está presente. No tienes que irlo a buscar una montaña. Hay personas que no se saben que van a las montañas de Tibet a tratar de hablar con lo que ellos llaman hombres sabios. Si fueran tan sabios, sus países no estarían tan como están. ¿Verdad? No tienes que ir a este seminario roto. El Señor está presente. Versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca, muy sencillo, lo complicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es justicia? Salvación. Con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa. Entonces crees y confiesas con la boca. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sean sus papeles. Entonces, ¿qué es lo que Pablo predicaba? Escuchen esto. Debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo cuando menos 3 cosas. Número 1, Jesús es Dios. Supremo en autoridad. Es la palabra Kyrios en griego, para Señor. Estás afirmando que Jesús es Dios. Número 2, que Jesús es el Salvador, el perdonador de tus pecados. Número 3, Jesús es tu Rey. Le debes toda tu obediencia y reverencia. Es cuando decimos que Jesús es el Señor. Por eso hay personas que llaman a Jesús Señor, pero no es su Señor. No es ni su Dios, ni su Salvador, ni su Rey. ¿Por qué? Porque no hacen lo que les dice Jesús. Pues muchas personas, oh Señor, pero realmente no es su Señor. No me recuerdo, hace mucho tiempo alguien escribió algo y decía, me llamas Señor, pero no me obedeces. ¿Verdad?
Entonces, cuando lo estamos confesando como el Señor de nuestras vidas, estamos diciendo, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador y eres nuestro Rey. Eres suprema en autoridad, eres el que perdona mis pecados y te debo a ti toda mi obediencia y reverencia. Es lo que estamos diciendo. Kurios, la palabra griega para Señor. Debemos creer en nuestro corazón que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Verdad? Es muy importante, dice, con el corazón se cree para justicia, dice en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Muy importante la resurrección. Sin la resurrección de los muertos no hay salvación. Si Jesús no resucitó, no hay salvación. Nuestra esperanza de salvación se basa en el hecho de que Jesús venció a la muerte en su resurrección. ¿Por qué? Porque somos sujetos al pecado y la muerte. Y Jesús vino a librarnos del pecado y de la muerte, porque el resultado del pecado es la muerte física y la muerte espiritual. Y por eso debemos de creer que Dios, el Padre, levantó a Jesús de los muertos. Primero de Corintios, fíjense lo que, como dice, Pablo lo explicó en el capítulo 15 de la primera epístola de los Corintios, versos 14 al 17, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué estoy predicando? Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Por eso dice que es importante que creamos con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Verdad? Sin la resurrección, nuestra salvación es incompleta. ¿Verdad? Pero ahora dice la palabra de Dios que Jesús fue las primicias, fue el primero de muchos. Algún día los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros vamos a ser arrebatados los que estemos vivos. Muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Confesamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, Salvador y Rey, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y hoy en día muchas sectas, ellos niegan la resurrección. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Verdad? Tenemos que hacer esto, lo otro para agradar a Dios. Y el Señor dice, no. Tienes que creer en tu corazón y confesar a Jesús como tu Señor, tu Salvador. Entonces, con el corazón creemos para salvación. Creer en Jesús implica varias cosas. No tan solo creemos en Jesús intelectualmente. Yo me acuerdo hace años que trabajaba en una prisión, iba a haber un cierto tipo de personas que eran, por decirlo así, muy malas. Eran criminales con problemas mentales, eran muy peligrosos. Y a mí me tocaba ir a verlos, tenía que verlos y les hablaba del Señor. Y me decía, oh, soy oficial, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. ¿Verdad? Pero era solamente una creencia intelectual. No pasaba de aquí. Entonces, cuando creemos en Jesús, no implica solamente intelectualmente. Creer en Jesús es recibirle y seguirle completamente en nuestro corazón. Con el corazón se cree para justicia. ¿Verdad? No nomás es aquí, tiene que pasar para acá. Es recibirlo con todas nuestras fuerzas. Por eso la Shema que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno es. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fuerzas son recursos.
tenemos que recibirlo en el corazón. Hacerlo del Señor absolutamente en nuestras vidas, porque Jesús quiere todo nuestro corazón, no quiere la mitad, no quiere 3/4 partes, no quiere, ¿cómo se dice?, 10 octavos, quiere todo nuestro corazón, todo. Y creer en Jesús es hacernos discípulos. ¿De qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de otra persona que busca ser como esa persona. Entonces los discípulos de Jesús buscamos ser como Jesús, obedeciéndole, caminando en Él, teniendo fe en Él, y con el tiempo, por el proceso de la santificación, llegar a ser más y más como Jesús. Eso es ser discípulos. Por eso cuando miras a personas que dicen, no, yo creo en Jesús, soy seguidor de Él, pero andan fumando marihuana, andan endrogándose, andan cometiendo inmoralidad sexual, andan en violencia y tantas cosas. No es cierto. No son discípulos de Jesús. Porque están buscando ser como el mundo, son discípulos del diablo. Están buscando ser como su padre, el diablo, y no discípulos de Jesús. Creer en Jesús es volvernos de nuestros pecados y vivir una vida completamente nueva. Íbamos caminando en esa dirección, damos una vuelta de 180 grados y caminamos en la dirección opuesta, rumbo hacia el Señor. Ya no hay otro Dios en nuestras vidas, sino solo Jesús. Eso es recibirle en nuestro corazón. Deshacernos de los ídolos, de las vírgenes, de las brujerías y tantas cosas. Destruirlos, quemarlos y hacer de Jesús nuestro único y suficiente Salvador. ¿Verdad? Recibirlo en nuestro corazón. Y muy importante, al recibirlo en el corazón, debemos confesar a Jesús con nuestra boca. Tiene que ver confesión. Tiene que ver confesión. Otros nos pueden ayudar a hacerlo, y también lo podemos hacer en privado. Es recibir a Jesús y confesarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Nunca debemos avergonzarnos de Jesús. Debemos siempre confesarlo. Cuando le hablamos a otros sobre Jesús, eso también es una forma de confesar a Jesús como nuestro Salvador. Cuando compartimos a Jesús con alguien, estamos confesándolo. Y todo aquel que pone su confianza en Jesús no será avergonzado. Por eso intitulé este mensaje La boca y el corazón. Si recibes a Jesús de corazón, Él está presente, está ahí donde estás tú. Tal vez nunca lo has recibido, tal vez estás solo, tal vez has pasado por duras cosas, tal vez estás pensando quitarte la vida. No lo hagas. Dice que la salvación está muy cerca en tu corazón y en tu boca. Ahí mismo tú puedes recibirlo. Puedes decirle a Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Te necesito, yo solo no puedo salvarme. Entra a mi corazón, ven, te invito. Tu palabra dice que estás cerca. Recíbelo en tu corazón y ahora confiésalo. Decir, Jesús, yo te confieso como mi Señor y yo creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Es una decisión de corazón, de veras. Y decidir, ¿sabes qué? Jesús, te voy a seguir. Buscar un lugar donde congregarte, donde de veras creen en la palabra de Dios, ¿verdad? Donde te puedes bautizar, te tienes que bautizar y hacerte un discípulo, un seguidor, y necesitas ir a un lugar donde te empiecen a enseñar la palabra de Dios. Finalmente, versos 12 y 13. Dice, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan,
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Que invoca el nombre del Señor, ¿no? No el que hace esto, hace lo otro, se sacrifica acá, allá, dice el que invocar, el que llamare al nombre del Señor, ese será salvo. Entonces, ¿qué nos papeles? La salvación entonces es disponible para todas las personas del mundo, sin importar su etnicidad. No importa si eres rico o eres pobre, no importa de dónde eres, de qué país vives, no importa. Dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí es donde comienza todo. Vamos a hacer una oración esta mañana. Pero cuando recibes a Jesús, es solo el comienzo, ¿verdad? Es el comienzo de una larga relación. Es más, una eterna relación con Jesús. No es simplemente decir una oración y seguir viviendo como vives y olvidarte que hiciste esa oración. No. Cuando haces esa oración, cuando tú decides recibir al Señor y lo confiesas con tu boca, ahora comienza una nueva vida para ti. Donde te haces un discípulo, un seguidor de Jesús. Y ahora tu vida la vives para traerle gloria, honrar a Jesús y agradarle con tu vida. Si no estás listo de hacer eso, lista, pues sigue escuchando la palabra. Pero si estás decidido o decidida a hacerlo, hoy es el día de la salvación. ¿Verdad? Si alguno oyera mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezcas. Te voy a ayudar esta mañana, tal vez nunca lo has hecho. Si nunca has recibido al Señor, ahora conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Reconozco, Señor, que te necesito y te pido que perdones mis pecados y que este día tú me laves todos mis pecados con tu sangre. Y ahora que entres en mi corazón y te hagas el Señor de mi vida. Yo te confieso, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor. Y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Ahora ayúdame a seguirte, ayúdame a servirte, hago el compromiso ahora de ser tu discípulo. En el nombre de Jesús. Amén. Si lo hiciste de corazón y confesaste al Señor, el Señor ha hecho la transacción de que naciste de nuevo. Pero ahora tienes que crecer en Él. No puedes simplemente hacer una oración y olvidarte. Ahora tienes que ser seguidor de Jesús y buscarlo, servirle a Él. En conclusión, el compromiso con Dios comienza con recibir a Jesús en nuestro corazón y confesarlo como Señor, como dice la Biblia. Dios está cerca y nos escuchará si le recibimos de corazón. Recíbele. Recíbele de corazón. Hazlo el Señor de tu vida, pero con todo tu corazón. Padre, esta mañana te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te honramos en todo. Señor, tú eres el que conoces y escudriñas los corazones de las personas. Esta mañana yo oro por todo aquel, Señor, si te recibieron, que ahora se afirmen y se establezcan en ti. Todo el que esté enfermo, oro por sanidad, Señor, y el que esté triste, oro por su aliento. Bendice a tu pueblo, Señor, y llénanos más de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y de su shalom. Amén. Dios les bendiga a todos, que tengan una gloriosa semana y Shabbat Shalom.